Hola familia, ¿qué tal? Hoy 27 de enero de 2020 he subido un video y tenía un error. Un usuario de este canal, Miguel Iturria, me ha detectado el error. Muchas gracias, Miguel. Es un error que no cambiaba la esencia del video, no cambiaba el mensaje ni el contenido, pero seguía siendo un error. Por eso he decidido retirarlo y volver a grabar el video. Así que vamos a comenzar, como siempre, con una frase. Decía Voltaire que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Uno de los principales reclamos, familia, de muchos cubanos, y entre ellos me incluyo, es el de la libertad de expresión en Cuba. En Cuba, como todos sabemos, no existe, a día de hoy y desde hace 60 años, no existe libertad de expresión. Cada día más cubanos denunciamos de muchas formas, en las redes sociales, dentro de Cuba, fuera de Cuba, de muchas formas, denunciamos la falta de libertad de expresión en Cuba. Denunciamos cómo el desgobierno cubano viola la libertad de expresión todos los días dentro de Cuba. E incluso a los cubanos que estamos fuera de Cuba, también se nos intenta violar nuestra libertad de expresión en los países donde intentamos protestar o hacemos acciones en forma de protesta para denunciar lo que pasa en Cuba, como es el caso de esta protesta que vimos hace poco frente a la embajada de Cuba en España, donde los cubanos fueron insultados, o a la embajada en Uruguay, donde también fueron atacados por un grupo de radicales de izquierda. Evidentemente patrocinados por el desgobierno cubano. Hoy vamos a ver qué es la libertad de expresión y si realmente hay libertad de expresión en Cuba. Comencemos por definir qué es libertad de expresión. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censuras o sanción posterior. La libertad de expresión no es un término de ahora, es algo que se aplica prácticamente desde la antigüedad, o por lo menos se trata desde la antigüedad. Ya los romanos, por ejemplo, establecían valores como la libertad de expresión. En Inglaterra, en el Parlamento inglés, se estableció también la libertad de expresión y este derecho todavía sigue vigente al día de hoy. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la Revolución Francesa de 1789, también se declara la libertad de expresión como derecho inalienable. Muchos regímenes totalitarios se han apoyado en la libertad de expresión para enmascarar el totalitarismo y el autoritarismo de su propio gobierno. Por ejemplo, en Italia, Benito Mussolini dijo que con el Estado todo, fuera del Estado nada. Algo así como que puedes expresarte lo que quieras siempre que te expreses dentro de las normas del Estado. De ahí para afuera no puedes expresarte. No fue hasta 1948 cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se logra un consenso a nivel internacional sobre lo que debería ser el derecho a la libertad de expresión y queda reflejado en el artículo 19 de esta forma. Todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Ahora bien, si bien es verdad que está establecida de forma clara, como hemos visto en este artículo 19, qué es la libertad de expresión y cómo constituye un derecho, también es verdad que se viola en muchos lugares del mundo, no solo en Cuba. Pero, como les he dicho siempre, les digo una vez más, yo soy cubano y voy a hablar de cómo se viola en Cuba. El desgobierno cubano afirma que en Cuba se respeta la libertad de expresión. Esto es mentira, es falso, se viola de muchísimas formas. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que tenemos que entender es que la libertad de expresión no se refiere solamente a la libertad de hablar u opinar. Esos son solo dos aspectos que incluyen o que están incluidos dentro de la libertad de expresarte. La libertad de expresión se refiere a que seas libre de expresarte de cualquier forma. Por ejemplo, mediante el arte, mediante la música, el cine, el teatro, la pintura, la literatura, mediante protestas cívicas, performance. Todo esto
todo esto es libertad de expresión, no es solo la libertad de hablar y opinar. Y esta confusión de términos es una de las cosas que usa el gobierno cubano para decir que en Cuba hay libertad de expresión, que también la viola porque no deja opinar ni hablar, pero es una de las cosas que usa para confundir a las personas. Vamos a ver dos fotos, estas dos fotos que les voy a enseñar. En estas fotos aparecen dos disidentes cubanos a los que se les tapa la boca en el momento en que se les detiene y se les lleva presos. ¿Por qué se les tapa la boca? ¿Por qué se le tapa la boca a una persona? Evidentemente para silenciarla, para coartar su libertad de expresión, para que no pueda expresarse oralmente y no pueda decir lo que quiere decir. Esa es la razón por la que estos dos disidentes, estos policías de la policía política cubana, les tapan la boca, para coartar su libertad de expresión. Esto es una violación a la libertad de expresión. Vamos a ver otra foto. En esta foto aparece una dama de blanco con un cartel protestando y la policía política arrebatándole el cartel y llevándosela presa. Aquí también se está violando la libertad de expresión de esta persona. Esta persona está mostrando su expresión mediante un cartel con un mensaje y se le está impidiendo que se exprese. Esto es una violación también de la libertad de expresión. Vamos a ver otra foto. Esta foto pertenece a un performance que hizo Danilo Maldonado, el Sexto, que es un artista independiente cubano, donde en dos cerdos pintó los nombres de Fidel y Raúl en cada uno de ellos. Danilo Maldonado fue detenido, apresado y condenado a cárcel por realizar este performance artístico, coartando así su libertad de expresión como artista. Danilo Maldonado usó este performance para expresar un mensaje y fue condenado a cárcel por ello. Esto es una violación también de la libertad de expresión. Vamos a ver otra foto. Esto es un cartel de la película Santa y Andrés, una película cubana que trata sobre una joven revolucionaria cubana que le encargan la tarea de cuidar, custodiar, vigilar a un disidente homosexual escritor cubano. Esta película fue censurada en Cuba. No se puede emitir en Cuba, no se puede poner en los cines de Cuba. Esto es otra violación de la libertad de expresión en su expresión artística del cine. Vamos a ver otra foto. Este señor de la foto es el director de cine Juan Carlos Cremata. Yo tuve la gran oportunidad de intercambiar unas palabras con Cremata, probablemente él ni se acuerde porque fue un instante muy breve, supongo que hablará con muchas personas, pero para mí fue una muy grata conversación, aunque fueron solo unas palabras. Tengo un muy buen recuerdo de ese instante, de la educación y el respeto con que me trató Cremata. Pues a Cremata se le ha censurado en Cuba la obra El Rey se muere, una obra que se ha visto en varios lugares del mundo, pues en Cuba no se puede ver, violando así la libertad de expresión de este director en su forma artística que es el teatro. Vamos a ver otra foto. Esta foto es de un libro de una cubana, Hilda Molina, que está prohibido en Cuba. Este libro no se puede publicar, ni vender, ni distribuir dentro de Cuba. Incluso si lo llevas a Cuba y te lo ven en el aeropuerto, en la aduana, te lo quitan. Esto es otra violación de la libertad de expresión, en este caso de la libertad de expresión de Hilda, que intenta transmitir un mensaje, y de la libertad de expresión de los lectores de Hilda, que intentan informarse a través de ese libro y a su vez transmitir también el mensaje. Esto, familia, son solo ejemplos simples, actuales, de cómo en Cuba se viola la libertad de expresión de muchas formas. La libertad de expresión en Cuba se viola desde los principios de la revolución, cuando empezaron a clausurar o a intervenir todos los medios de comunicación y cuando empezaron a apresar, encarcelar y fusilar a las personas que se expresaban en contra del gobierno revolucionario. Incluso muchas personas, muchos artistas, escritores famosos que se expresaron en contra o que tuvieron una opinión crítica, fueron censurados. Escritores que eran reconocidos internacionalmente fueron censurados dentro de Cuba y nunca más se supo de ellos. La Constitución cubana, en teoría, y aquí fue donde estuvo el error del video anterior, que cité un artículo de la Constitución de 1976,
mea culpa. La Constitución cubana, en teoría, también aprueba la libertad de expresión, defiende la libertad de expresión, y esto es falso. Vamos a ver por qué es falso. Dice en el artículo 54 de la Constitución actual cubana: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. El Estado en Cuba es un Estado socialista, así está definido en la propia Constitución. Por tanto, tú solo puedes expresarte dentro de las políticas socialistas. Si te expresas fuera de ahí, no te garantizan tu libertad de expresión ni tu seguridad. Al contrario, te envían turbas violentas, te envían personas a que te golpeen, te arresten, te humillen, solamente por expresarte, como lo hemos visto en algunas de estas fotos que he ido pasando antes. El hecho de que la Constitución cubana diga en su artículo 54 que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, no significa que las personas tengan libertad de expresarse. ¿Por qué? Porque varios artículos antes, específicamente en el artículo 5, han dicho que el Estado es socialista y que no puedes expresarte en contra del Estado. Esto es una contradicción en sí mismo. Este artículo en sí mismo viola ya directamente la libertad de expresión. Familia, este era el error que había cometido porque había citado un artículo, como les decía antes, de la Constitución del 76, que decía prácticamente lo mismo, pero vamos a ser rigurosos y vamos a citar el artículo correcto. El de gobierno cubano defiende la libertad de expresión al mismo tiempo que la pisotea y la reprime, y eso lo sabemos todos y lo hemos visto todos en la vida diaria, incluso con pensamientos tan inocentes o con acciones tan inocentes, con microviolaciones, por usar un lenguaje que entiendan los progres de este mundo, con microviolaciones, como es el caso de que dentro de nuestras casas en Cuba, a veces nuestras madres nos decían: habla bajito para que no te metas en problemas. Eso es coartar también la libertad de expresión. El hecho de que nuestra familia o nuestros vecinos en Cuba, el hecho de que nosotros mismos en Cuba nos autocensuremos, tengamos miedo de decir qué cosas porque podemos buscarnos problemas, eso es una violación de la libertad de expresión, causada evidentemente por el miedo que a su vez lo provoca el propio desgobierno cubano con su política de terror y de censura. La libertad de expresión, familia, no puede estar condicionada a ninguna ideología. No hay libertad de expresión dentro de algo. Desde el momento en que le pones límite, desde el momento en que le dices a una persona: puedes expresarte, pero solo dentro de la ideología socialista, ya estás eliminando su libertad de expresión, estás poniendo límites, estás poniendo barreras al mensaje que quiera emitir esa persona. Por eso, en Cuba se viola la libertad de expresión constitucionalmente. Si todavía a alguien les queda duda de esto que estoy diciendo, miren este video. Y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar. Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Como pueden ver, el puesto a dedo, Díaz-Canel, afirma en este video que en Cuba hay censura. La censura es lo opuesto a la libertad de expresión. Donde hay censura, no hay libertad de expresión. El hecho de que el supuesto presidente, el puesto a dedo presidente de Cuba, afirme que van a censurar, pues deja muy claro que en Cuba no hay libertad de expresión, por si a alguien todavía le quedaba alguna duda. Pues este es el video que tenía para hoy, familia. Este es el video que podemos usar, o videos como este podemos usarlos como herramientas cada vez que algún ingenuo todavía nos dice que en Cuba se respeta la libertad de expresión. Pues no se respeta ni la libertad de expresión ni ninguna libertad que no pueda controlar el desgobierno cubano y que no esté alineada con la ideología
socialista comunista desde el gobierno cubano. Incluso los que son socialistas o comunistas, en el momento en que comienzan a ser críticos con esa ideología, de alguna forma, desde ese momento también se les elimina cualquier tipo de libertades, incluyendo la libertad de expresión. Esto lo hemos visto en la historia, en los últimos 60 años de Cuba, lo hemos visto muchísimas veces con muchísimas personas. Pues estos son los datos, familias, estos son los datos, ya está corregido el error, perdónenme, no fue intencional, fue una simple confusión, tenía los dos documentos abiertos y como eran tan parecidos, pues cogí el fragmento del documento de la Constitución del 76. Ya está solucionado, familia. Un saludo, nos vemos en próximos videos.